Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy vamos a estar viendo Romanos 8 del 18 al 25 para ver cómo esta porción, cómo este párrafo encaja en el argumento de Pablo aquí en Romanos 8. Para recordarles, aquí en el 12 y el 13 estuvimos viendo el cierre de lo que Pablo estaba explicando en cuestión de la carne y el espíritu. Y luego entramos en el tema de los hijos de Dios aquí en el 14. Y Pablo en el 17 presenta nueva información al respecto. Y si hijos, ¿verdad? También herederos. Esa es la Reina Valera 60 aquí. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí. Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vemos unos temas que no hemos visto hasta el momento o que hemos visto muy poco, el hecho de que somos herederos y luego el hecho de que seremos glorificados, ¿verdad? Vamos a ver qué sigue en cuestión del argumento de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros? En el 18, aquí tengo la traducción que he dado al texto. Es un ejercicio de traducción. Y vamos a estar viendo cómo esta parte encaja con lo anterior. Porque considero, vemos aquí la palabra porque, que es gar en el griego, que nos quiere decir que es una explicación de lo anterior. Pablo nos está explicando que por qué eso aquí es una realidad. Porque lo de ser herederos es una realidad. Coherederos con Cristo, somos herederos de Dios, si es que somos hijos de Dios, si es que padecemos juntamente con Cristo. ¿Verdad? Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se nos manifestará. Entonces eso está explicando lo anterior. Pero aquí vemos en el 19 otra vez por qué. Porque la expectativa. Entonces, el 19 está explicando el 18. Todo eso es explicación de material anterior. Porque la expectativa de la creación, y aquí no vamos a hablar así en español, pero es así como va el griego, por eso lo dejé muy literal, palabra por palabra. Porque la expectativa de la creación espera. Porque la expectativa de la creación espera con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Entonces hasta la misma creación de Dios está esperando con ansias que los hijos de Dios se manifiesten de una manera más completa, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Porque Pablo ha escrito una serie de porqués, de gar, ¿verdad? Él está explicando lo anterior, está explicando ahora el 20, está explicando el 19, porque la creación fue sujetada. ¿Por qué espera con ansiedad la creación? Porque la creación fue sujetada a la futilidad en esperanza, y vemos que no fue sujetada por la voluntad de la misma creación, pero fue Dios, por la voluntad de Dios, porque Dios fue la que la sujetó. Y luego aquí vemos la causa o la razón, ¿verdad? Ese porque es otra clase de... Es oti, algunos lo traducen joti, como la H en inglés más o menos. Algunos lo pronuncian así, yo lo pronuncio oti. Está indicando la razón del argumento previo. Porque la creación misma será liberada. Que por qué espera, que por qué espera, la creación espera con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada en esperanza y fue Dios mismo que lo hizo, no la creación. Y por qué espera así, nos da la razón de todo el argumento de Pablo, parece, por lo menos del 20, ¿verdad? Pero puede incluir más argumento, puede incluir más. Porque la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción. Entonces la creación misma está esclavizada a la corrupción. Fue así como fue sujetada la creación a la futilidad,
es otra manera de explicarlo. Y pero esa liberación viene. ¿Cuándo viene? Pues viene cuando los hijos de Dios van a ser manifestados por completo, ¿verdad? Entonces, porque la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción. ¿Y para qué propósito? ¿Para qué propósito? Está liberado de algo para algo. De esclavitud, aquí vemos, para algo. Para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hasta la creación misma tiene un propósito en los planes de Dios para los hijos de Dios. Entonces, vemos que la creación misma, este mundo tiene Dios todavía tiene un plan para este mundo y de hecho este mundo fue sujetado. Esta creación visible que estamos viendo aquí. Pasamos a lo siguiente. Pasamos al 22. Otra gar aquí que nos está diciendo por qué es una explicación de lo anterior. Ese gar como que explica vamos a decir aquí el 20 y el 21. Las dos ideas juntas quizás. Porque sabemos, todavía estamos hablando, fue sujetada a la futilidad, pero fue sujetada en esperanza por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que toda la creación gime y padece dolores de parto hasta ahora. Entonces hasta ahora vemos la ansiedad de la creación. La creación gime. La creación es como una mujer de parto, que está en parto, que está padeciendo sus dolores de parto, pero todavía estamos en esa etapa en cuestión de la creación de este mundo. Luego aquí vemos que Pablo sigue el argumento, pero se despega un poquito, se pasa a lo siguiente, como quien dice, ¿verdad? Pero no tan solo eso, dice Pablo, aquí abajo, pero no tan solo eso, sino que también nosotros mismos. Entonces la creación, Pablo está hablando de la creación desde el 18 hasta el 23, pero ahora va a estar hablando, hasta el 22. Y el 23 empieza a hablar de los hijos de Dios. Pero no tan solo eso, sino también nosotros mismos, teniendo las premisas del Espíritu, gemimos. Entonces no tan solo la creación gime en expectativa de la manifestación de los hijos de Dios, sino que también nosotros mismos tenemos las premisas del Espíritu. Ese está indicando el contexto, ¿verdad? Teniendo las premisas del Espíritu. Y esa es la idea principal. Gemimos. ¿Gemimos de qué manera? Esperando. Entonces, esta es la manera de gemir. Gemimos, pero con esperanza. ¿En qué contexto? Teniendo el Espíritu de Dios, las primicias del Espíritu, con mucho anhelo, la adopción de hijos. Entonces, los hijos de Dios, estamos esperando ese momento glorioso en que entraremos en la plenitud de nuestra herencia. La glorificación, ¿se acuerdan que estamos hablando de la herencia? Estamos hablando de la glorificación y Pablo desde el 18 al 22 habla de los planes que Dios tiene para con la creación, que es para recibir los hijos de Dios, que la creación está hasta gimiendo en este momento, pero nosotros también, ya teniendo las premisas del Espíritu, gemimos. ¿De qué manera gemimos? Esperando con mucho anhelo la adopción de los hijos. De una manera ya nos consideramos hijos de Dios, pero entramos en la glorificación, en esta bendición de una manera plena, para gozar de esa bendición de una manera más plena de la que podemos gozar ahora. Vemos el 24, otra cláusula, otra oración que inicia o que la gobierna el conector Gar. Entonces Gar está explicando más al fondo el 23, porque fuimos salvos en esperanza. No voy a entrar en detalle porque creo que ya vemos un poquito más del texto. Nada más voy a leer. Porque fuimos salvos en esperanza. Y la esperanza que se ve no es esperanza. Y luego vemos Gar otra vez.
Entonces aquí esta oración, porque quien ve algo lo espera, esta parte está explicando lo anterior. Está explicando esta frase, esta oración aquí. Si nosotros lo vemos a algo, no lo estamos esperando, ¿verdad? No es esperanza, porque ya lo estamos viendo. Es la explicación de Pablo, pero Pablo escribe con D, diciéndonos que pasa a otro argumento, se despega un poquito de lo anterior para decirnos algo, pero si lo que no vemos esperamos, entonces se pasa a lo que vemos, a lo que no vemos, ¿verdad? Vemos aquí, y en el 25 no vemos, pero si lo que no vemos esperamos, en paciencia esperamos con gran anhelo. En verdad esas dos palabras son diferentes. El pisomen es esperar, pero también apekdekometa es esperar, pero esperar con gran anhelo, ¿verdad? Y ahora esa palabra elpis, o lo que se traduce muchas veces en griego como esperanza, por esperanza en español, pues es una esperanza segura. A veces decimos, bueno, pues yo espero que eso sea, pero no estoy seguro. Es esperar, pero con seguridad. Y aquí eso es esperar con seguridad, y aquí es esperar con seguridad, pero tener un gran anhelo de ver que se cumpla. Estamos esperando ese día, cuando estamos esperando ese día de la adopción de los hijos de Dios. Ya nos consideramos hijos, somos los hijos de Dios, pero estamos esperando la plenitud de esa bendición, en la manifestación gloriosa, dice Pablo, de los hijos de Dios. Le pregunto a usted, ¿es hijo de Dios? ¿Tiene la seguridad de ser hijo de Dios? ¿Ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ya la cruz ya le ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte? Si no, venga a Cristo hoy mismo, para que usted también pueda tener ese anhelo y esa esperanza. Que Dios los bendiga.